Sin más, Arratsalde-on, etortzegatik, buenas tardes y bienvenidos. Entonces, ahora doy paso a una pequeña presentación que nos va a explicar el colega y luego pues ya iniciaremos lo que es esta última sesión de mesas redondas. En realidad hemos estado 3 meses pues con la exposición ahí y viéndonos pues bastante a menudo sobre distintos temas. Y no me voy a enrollar. Ya puedes. Jesús.
Bueno, en primer lugar, presentaros, empezando por Lourdes Domenech, sí, voluntaria, ¿no? Vale. Que nos explicará un poco su punto de vista como voluntaria. A mi izquierda, Nicolás Jara, madre mía, como tengo la cabeza hoy. Y que lleva mucho tiempo además con este cometido y forma parte también del equipo de senderos de la Federación Navarra. Y a mi derecha pues está Josu Chimeno, madre mía. Chimeno, que es el vocal, el representante del senderismo en la Federación Navarra de Montaña y Escalada. Bueno, entonces yo voy a hacer un pequeño repaso del origen, puesto que me tocó pues un poco poner en valor esta actividad que entonces desconocida. El inicio del senderismo a nivel europeo se inicia en el año 1947, recién terminada la Guerra Mundial, por medio de 5 países centroeuropeos. Esta reunión o esta fundación se hizo en un sitio que hace poco se hizo la presentación del 50 aniversario, era en Baviera, en Alemania, y claro, de 5 ahora pues hay aproximadamente unos 30 países, pero con federaciones de tipo regional o confederal o lo que sea, ¿no? Quiere decir que ha habido un desarrollo muy importante. En 1973, pasado ya unos años, la Federación Española se incorpora en la ERA, la European Ramblers Association, y es poco más tarde, quizás previendo lo que nos venía, desconocíamos el tema de los senderos, sí que yendo a los Alpes o por el Pirineo francés veíamos unas señales blancas, rojas, pero siempre no sabíamos para qué era. Se suponía que era para ir a los refugios o de un valle a otro, pero no veíamos, bueno, lo veíamos como una cosa más que se ve en la montaña. Pero en aquel momento, después del 73, justamente ya el 74, llegan 2 senderos europeos desde Centro Europa a la frontera pirenaica, el GR4 y el GR7. El 4 va prácticamente en Andorra y el otro toca Puigcerdà, por ejemplo, pues está muy cerca también, pero venían ya de un recorrido muy largo. Uno venía desde entonces, claro, la frontera en aquellos tiempos aún estaba el telón de acero, como se solía llamar, entonces los países orientales no estaban en este juego, pero sí que venían desde los extremos hacia el sur, hacia la península europea, de aquí, ibérica. Luego está el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, precisamente cuando vuelvo del norte de Bidasoa al Choco, es cuando coincide con los amigos de Santiago de Estella a ver la posibilidad de continuar donde se había detenido, en la frontera, ahí en Luzaide, ¿no? Y entonces ya tenemos otro sendero europeo
ya que pues hay que darle paso, y además ya venía con una denominación como el primer sendero, el título ese, o sea, el Camino de Santiago, el primer sendero. Será por los años que llevaba funcionando fundamentalmente. Es toda una novedad. Yo ya conocía aquello cuando estaba viviendo al norte de nuestro Pirineo, allí, y pude participar en la GR10 para terminar hasta el Cabo de Iguer. Es decir, que el 10 iba a ser paralelo a otro que también empezaba a funcionar, que era el GR11, que iba de mar a mar, del Cabo de Creus al Cabo de Iguer. Y entonces, bueno, pues es el primer cometido que existe para entrar a trabajar con este proyecto, con estos proyectos, con esta novedad, diría yo. Viene la implicación pirinaica, que acabo de decir, que es el GR11. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado nos llama la Federación Aragonesa: oye, que estamos en Zuriza y ahora os toca a vosotros. Y claro, la Federación decía: ¿qué es eso? ¿Para qué? Y tal, ¿no? Entonces, claro, tuvimos que enlazar y yo diría, con los conocimientos que nos dieron ellos y también los franceses, pues empezamos a diseñar un recorrido para continuar el GR11, para llevarlo hasta el Cabo de Creus y hasta el mar. Al mismo tiempo, todo esto entra en el cogollo ese del Valle del Agua, ¿no? En el Valle del Agua aparece el 11, el 12, y van hermanados en un principio por toda la divisoria de aguas hacia el oeste, ¿no? Hacia el Cantábrico, hasta llegar a un punto, bueno, no sé si se va viendo, sí, más o menos va bien ahí. Las señales esas son ya en la zona de Ochogorrigañe, de Ori y tal, ¿no? Entonces ya cuando llegamos a hacer esa etapa, que fue, primero había que ir, éramos montañeros, claro, ya conocíamos un poco el terreno, pero había que hacer una cosa que fuera para el gran público y que por lo tanto pues había que hacer un buen diseño, y luego venía otra chanda que había que ir a hacer ya el trabajo. Y claro, pues yo no sé si veréis por ahí, pero hay una de Isaba que es muy curiosa, porque veréis los tarugos que teníamos que llevar como flechas. Hay una vertical ahí. Bueno, sí, también es esta, pero claro, muy rústico todo, ¿no? Troquelado, ¿no? Sí, ese está en las ateas de Belabarce, porque desde Aragón querían que hiciéramos un enlace a través de, pues para llevarlo a Ansó, en este caso, ¿no? Claro, ya ves, está perirrabado, está ahí puesto con tornillos, y estábamos 3 o 4, porque la gente, los amigos, me oían: otra vez otro domingo, y tal, no sé qué, hombre, es que tal, no sé qué. Y ahí hice un llamamiento a los clubs. Los clubs no recibieron bien este invento que nos llevaban, ¿no? De las pinturitas y tal. Y entonces, bueno, hicimos un llamamiento. Yo entonces estaba de presidente de la Federación Navarra, y entonces dije a los clubs, pues echar una mano, ¿no? Luego sí, más adelante sí, pero en aquel principio vino todo este grupo, que era un autobús desde Tudela, el grupo Quetzal, de los jesuitas, del Colegio Jesuitas de Tudela, vino todo el autobús,
Y dice, bueno, y yo quiero raspar, yo quiero pintar el blanco, el otro el rojo, y tenía que andar allí. Y por eso estoy ahí también con la rueda cuenta kilómetros, la grabadora, la libreta y no sé qué, y dicen, calma. Bueno, pues vinieron varias veces, la verdad. ¿Cómo funcionaba la rueda esta? Cuenta kilómetros, cuéntanos. Eso tenía ahí un cajetín, y conforme vas avanzando, hay una, pero más moderna, que está ahí en la exposición, y te va pasando los números por metros y tal, y entonces tú tomabas en el Coyauta. O sea, el diámetro de cada giro te lo iba contando, ¿no? Sí, exacto. Sí, perdona. Entonces, en aquel tiempo, y bastante tiempo atrás, era una norma poner la distancia y las horas. Las horas en el monte también son relativas, ¿no? Pero las distancias no vas a... En fin, yo no estaba de acuerdo como montañero, desde luego, pero claro, había que hacer las topoguías, aún no habíamos empezado, pero en fin, los franceses lo llevan de esta manera, los italianos también y tal. Bueno, entonces de ahí viene el tema este. Aquí estamos ya en Belate. En Belate ya habéis visto esta línea de pedruscos que hay ahí. De monolito. Sí, son monolitos, sí. Y pasa la calzada por aquí, la antigua calzada, y aquí salimos ya con el GR12. De aquí ya cogemos rumbo oeste. Entonces, en el siguiente creo que sale un panel. No, ese, aquí están otra vez los colegas esto de las imágenes. Aquí llegamos ya a Lecumberri y aprovechamos, el alcalde dijo, hombre, yo os ayudaría, pero si hacéis unos senderos para aquí, para el Valle de Larrao, en el Nacedero, esto y lo otro. Este es cuando se separa, esto es Urquiaga, se separa el 11 y el 12. El 12 va hacia Sayoa y el otro sigue hacia adelante, ¿no? Aquí una persona muy simpática, pues nos puso un altillo para poder ver el mapa y tal. Y además puso un cartel que decía, no sé cuántos minutos, la venta, ¿cuál? Debía ser el de la venta. O sea que, sí, no, te encuentras con anécdotas de estas. Tira para adelante, sí. Bueno, escribí antes de empezar. Bueno, aquí ya esto es Hungría. Al año siguiente del derribo, por llamarle de alguna manera, del muro de Berlín y todo lo demás, el año siguiente ya podemos pasar a Hungría y las demás repúblicas exsoviéticas. Y aquí estamos, ahí estoy con la chapela, para presentar a la Federación Navarra para que entrara en la Federación Internacional, la Federación Europea. Era el año 1990. En este tiempo se hacen también distintos folletos que los pagaban los ayuntamientos, por ejemplo este de Lumbier, este creo que fue propio de la Federación, que es la Cañada Real. Bueno, ya van las marcas oficiales, etcétera. Y esta es una presentación también de un poste, y ahí está también las pesadas flechas, en los primeros PRs, senderos de pequeño recorrido, en el Valle de Baztán. Y ahí pues recorta esto, hace lo otro, porque claro, no existía internet, ni existían esos montajes, y era todo, pues venga, ponías aquí, buscabas un trozo de mapa de Baztán, le pegabas un escudo de Baztán, luego foto, luego no sé qué, y al final pues ahí está. Y están las 6 zonas, los 6 valles del valle. Esto ya es más trabajado, son unas carpetas de bolsillo
con fichas, con el mapa y las explicaciones de senderos de varias zonas. Esto de las zonas del Valle de Aezcua, esto de la zona de Aralar, y bueno, pues vuelvo a repetir también, ahí está lo de Baztán. Esto es la Federación, que también hizo algunos folletos. Estamos hablando de finales de los 80. Bueno, y aquí ya en el 96, en Navacerrada, en la Sierra de Guadarrama, es cuando hacemos un primer cursillo de formación, en principio para nosotros mismos, porque ya nos reclamaban las administraciones a ver quiénes éramos nosotros para decir, pues esto hay que hacerlo así, había que hacer mucha pedagogía en aquellos tiempos. Entonces, pues dijimos, oye, vamos para nosotros mismos a ponernos de acuerdo, y aquí están todos los vocales de aquella época. Estuvimos 2 días, y de allí se hizo el primer plan de viabilidad de senderos del Estado, el registro general también, que se hacía cada 6 meses, se ponía al día, y otro tema que sí que lo tengo por ahí a cuenta. ¿Fue la primera promoción de técnicos de senderos o no? Sí. Lo hicimos para nosotros, pero para justificar. Y con el soporte de la Escuela Nacional de la Alta Montaña, que era, pues eso, era entendible que eso era así, ¿no? Bueno, ya viene otro tipo de diseño, ya vamos aprendiendo, ya la madera ya está tratada, todo lo demás, con el GR20, la Vuelta de Aralar, y este está arriba, o estaba, no sé, ahora no recuerdo haberlo visto más tarde, en el alto del puerto de Madoz, y es la primera operación que hacemos con otra federación, es decir, la guipuzcoana, ¿no? Porque al ser el círculo, lógicamente, nosotros, previo acuerdo, preparamos la señalización en la parte de Navarra y la Federación Guipuzcoana en la otra parte. Este es otro moderno. Se empleaban, he traído aquí, esto fue una solución al pintar. Es metaquilato. Las chapitas, ¿no? Sí. Y bueno, como venía con nosotros un defensor del medio ambiente como el OSEI, dice, es que eso es mejor, porque eso con una grapa de estas potentes, plac, la ponías a cierta altura y terminaba, y no tenías que andar pintando ni tampoco rebajar la madera, el tronco y todo aquello. Y luego también las planchas, bueno, esto va corriendo. Esto es... ¿Querías decir alguna de antes? Sí, pasa un poco a ver qué. ¿No se puede? No se puede. Bueno, pues por lo menos para un poco, porque aquí es la primera, ahí está Berrot, sí. Es un encuentro en el monte, la cumbre del Indus, donde con este bastón se iniciaba un recorrido por toda Francia hasta París, caminando. No, bueno. Esta es la anterior. Sí. El anterior, sí. No, entonces estaba bien ya ahí, vale. Sí, entonces ahí en el Indus, la Federación Francesa organizó para su 50 aniversario, estuve allí en París con la llegada también de todos los bastones estos, y aquí hago yo entrega por parte de la Federación Navarra a Jean Isinger, que era vicepresidente y compañero también más tarde en la Federación Europea. Y un gran personaje y amigo, André Berrot, ha estado siempre muy ligado a... Y sigue André Berrot ahí, sí. Sigue en los randonés. Sí. Con 80 y...
2, 81, 82. Sí, por ahí, sí. Tiene que ser un poco más mayor que yo, pero eso. Entonces, aquí era darle la salida. Hicimos una gran fiesta en Roncesvalles y ahí ya partió ya un equipo que tenía una etapa que hacer, luego iban entregando todo aquello, que luego eso pasó al famoso Eurorando, que os lo comentaré un poco todo eso, porque eso ya era palabras mayores. Pero esto sí, esto fue, la conexión ya venía de lejos, o sea, con Andrés sobre todo, empezamos a principios, o mediados, mejor dicho, en los 80, con una asociación que se llama Randonnée Pyrénéenne, que era una asociación que aglutinaba muchas cosas de tipo cultural, deportivo, etcétera. Bueno, así. Llega aquí el plan de aniversarios, el 75 aniversario de la Federación Navarra. En la Federación Navarra, al mismo tiempo que la Federación Vasca, puesto que fuimos juntos desde la fundación en el año 1924. Y este es el primer sendero urbano hecho en una capital del Estado en aquella época. ¿Por qué? Bueno, a mí me gustó, porque una vez que estuve en París, mis compañeros de allí, para una reunión y eso, me dijeron, oye, te vas a por un hotel y luego, fíjate, porque en la puerta te vas a encontrar con una señal de un sendero que seguramente te gustará. Yo, un sendero en París, en el corazón de París, estaba un poco extrañado. Y era verdad, estaba allí y entonces me di un paseo y era un sendero que unía una esquina de la otra de París, o sea, los bosques de Boulogne y el de Vincennes, ¿no? Que es una gran vuelta. Y estaba de tal manera que no oías o veías tráfico apenas, estaba todo Montmartre o el zoológico o cosas de estas, ¿no? Muy bien preparado, muy bien diseñado. Entonces es lo que digo, si París lo tiene, en nuestra Iruña también. No vamos a ser menos, ¿no? Claro. Y entonces se hizo este recorrido que era los 7 puentes medievales de larga, empezando por la parte de arriba, o sea, desde Burlada, y la Nogalera, y terminaba al final en el último puente. En Miluce, por ahí, ¿no? No, el último pueblo que no, donde colgaron aquellos, el puente aquel, Miluce, hasta Miluce. Y entonces era una manera de entrar y luego volvías por la meseta, por las murallas, o sea, lo hicimos, hay unos, se hicieron unos medallones, entonces la Barcina estaba muy animada y dice, bueno, ¿y qué más? Y no sé qué. Bueno, pues la vuelta de la cuenca, vale. Bueno, se hicieron un montón de cosas, pero en estas lo primero que desapareció eran unos medallones, que no tengo más que dos, uno que era de flecha, de bronce, y otro con el medallón de forma oval, con el escudo de la ciudad, ¿no? Aquello era para poner los sitios de patrimonio importante, pues yo qué sé, en la catedral, en algún punto y tal, desaparecieron enseguida. Ahí uno empezó a levantar y más vale que yo guardé alguno, bueno, dos, no como recuerdo, sino para algún día, pues aquí se podía haber estado, ¿no? A ver, entonces esto, hace poco, ese panel aún existe. Enfrente del seminario no hay uno, sí, bueno, sí. Bastidor por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. No queda más que bastidor. Mandé una carta a la prensa diciendo, recordando, no es la primera vez que he mandado una carta, Y a mí me dan ganas de ir y cerrarlo y tirarlo por el barranco, porque es que es una vergüenza. La imagen es bastante penosa. ¿Sí? Es penosa, es que una dejadez enorme, ¿no? Bueno, pues y esto pues era
lo que hizo. Esto es uno más, eran todos del mismo tipo. Luego se hizo un folleto también desplegable, explicando un poco el motivo de la web. Ahí está lanzada y se entraba un poco por todo, ¿no? lo de más interés. Avante. Aquí, esto es Tarifa, donde en aquellos tiempos, en el 2001, terminaban ya 3 senderos europeos al mismo tiempo. Y aquí está el doctor Aguadé, que fue el primero que empezó a pintar en Cataluña, y aquí estoy yo junto a él, pues también pintando las últimas señales allí en Tarifa con los eurodiputados y yo qué sé, ¿no? Había bastante movimiento, era importante aquel paso, porque era al final, ¿no? Aunque Marruecos allí estaba tocando. Entonces esto pues tiene un recorrido pues bastantes años y bastante tiempo y bastante gente involucrada. Finalmente se celebra el Eurorando 2001. Esto es poner en valor y defender también el tema de los senderos, de la necesidad de abrir puertas en un momento que lógicamente ya estaban los países del este europeo también, los 27, y se hizo un recorrido que duró un año. Se puso por estadio deportivo a todo un continente. Duró ese año, 2001, Navarra participó en 2 de ellos, su paso, que decir, cada región o cada país había diseñado, pero se hacía sobre los senderos ya que estaban ya funcionando. Y bueno, luego han venido otros, pero claro, fueron casi 13 millones de personas durante un año pasándose como unas antorchas. No era de fuego, tenía además un micro donde la gente decía cosas, saludaba, lo que fuera, y donde también al mismo tiempo pues era un poco pues el pasar el testigo. Había un libro que también de firmas, bueno, se hicieron bastantes cosas. Y yo hasta aquí, mientras no haya, dejaremos luego para el final, si tenéis alguna duda o alguna aportación más, dejo a mis compañeros y compañera a comentar. Esto es vuestro. No sé si tienes alguna... Sí. Bueno, pues nada, buenas tardes. Yo soy Nicolás Jara, pertenezco al Comité de Senderos de la Federación, junto a unos cuantos compañeros que estamos todos aquí hoy. Y bueno, pues después de esta exposición de Juan Mari de la historia del sendero y del senderismo, de los senderos y el senderismo, estamos hablando de senderos balizados, ¿no? Que luego, bueno, se han transformado en senderos homologados porque existe una normativa que lo regula, ¿no? Estos años que he comentado Juan Mari, que fueron pues casi de artesanía, ¿no? Dieron como lugar la construcción de una red de senderos homologada en Navarra, que se estuvo manteniendo durante unos años hasta que dejó de hacerse, ¿no? Hasta que no hubo subvenciones oficiales, no hubo un acuerdo con el gobierno de Navarra y no se pudo mantener, ¿no? Creo, Juan Mari, que estas diapos son de los años 80, 90 y tal, y hasta el principio de, digamos, el inicio del milenio, del siglo y del milenio, pues más o menos estuvieron mantenidos, pero ya llegó un momento en que no fue así. En 2004 nosotros, ya llevábamos un par de años en la federación, algunos, el Comité de Senderos, y ya la situación era insostenible, ¿no? En 2004, estaba toda la red, llevaba varios años sin mantenerse y la red se encontraba en un estado bastante penoso.
con el consiguiente peligro que significaba el ir o el discurrir por unos senderos que bueno, pues que no tenían continuidad, ¿no?, en su balizaje. Entonces, bueno, se presentó un informe al Gobierno de Navarra, bueno, diciendo cuál era la situación y de que había que retomar el tema, puesto que, bueno, pues no se podía continuar con una red que estaba, pues, de aquella manera, ¿no? Bueno, pues inicialmente pues se recibió por parte del Gobierno de Navarra la noticia, pero tampoco se hizo mucho caso y, bueno, pues esto llevó a los clubs en una asamblea de la Federación de Montaña y se decidió descatalogarlos temporalmente, ¿no? Hasta que descatalogarlos quiere decir deshomologarlos, porque si nosotros como federación estamos anunciando en un momento determinado o en la existencia de unos senderos homologados, es porque lo están. Y si son senderos homologados es porque se pueden recorrer con seguridad, pero no era el caso. Entonces, bueno, pues le dijimos al Gobierno de Navarra que no podía continuar esto así y que, bueno, pues que tenía que haber un convenio que recuperara la red, ¿no? Bueno, esto pasó en 2004, en 2005 pues hubo una deshomologación definitiva, ¿no? Pues porque al final nosotros lo que queríamos era bueno, pues un convenio plurianual, porque la red era muy extensa y no se podía solucionar en cuestión de un año o de 6 meses, ¿no?, sino que se necesitaba más tiempo para recuperarla y ponerla otra vez en condiciones, ¿no? Y bueno, pues esa deshomologación provisional se transformó en definitiva en el año 2005, ¿no? Bueno, hubo una serie de acciones posteriores. En 2006 pues hubo una comparecencia por parte del anterior presidente en el Parlamento, pues para explicar a los grupos parlamentarios cuál era la situación. Y bueno, pues todos los grupos les pareció, bueno, pues que entendieron la problemática, pero bueno, pues ahí se quedó el asunto, ¿no? Nosotros, bueno, teníamos entonces como interlocutor al Instituto Navarro de Deporte. Y bueno, pues en 2006 se ofreció una oferta económica que, bueno, podría servir para recuperar un sendero. Daos cuenta que entonces la red existía sobre el papel, o sea, existían mapas que indicaban que había una red por recorrer y una red trazada, ¿no?, en un papel, pero en el monte no estaban mantenidos, no estaban balizados, ¿no? Entonces, bueno, en su momento, pues nosotros lo que planteamos fue un proyecto a varios años para recuperar esa red, de tal manera que un año se recuperara quiere decir volver a balizar otra vez un sendero que llevaba varios años hecho unos zorros, ¿no? Era volver a balizarlo, era volver a reconstruir o a hacer nuevas instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces la idea era hacer un año un sendero, al año siguiente recuperar otro y mantener el anterior y así sucesivamente. Entonces, claro, eso era un proyecto que significaba el que no se podía hacer todo en un año, sino que tenía que haber un solapamiento de tal manera que a lo largo de los años tendría continuidad, ¿no? Y eso implicaba pues un compromiso por ambas partes por hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que con la interlocución que había entonces con Deporte, pues no se llegó a buen puerto y en 2006 pues ya entró Bienestar Social como interlocutor, ¿no? Entonces, bueno, pues la consejera, yo no voy a decir nombres de nadie, evidentemente, ni positivo ni negativo, pero bueno, ya se cambió de interlocutor y, bueno, pues sí que se consiguió la redacción de un convenio plurianual, ¿no?, con un compromiso, como he explicado antes, de crear y mantener, ¿no? Y bueno, pues a finales de 2006, pues bueno, pues esto se plasmó pues en un convenio y en 2007, pues bueno, pues ya empezamos a trabajar, digamos, en serio, porque claro, esto, una cosa es llegar con el Gobierno de Navarra a un acuerdo y bueno, ponerlo por escrito, pero luego hay que organizar, hay que poner en marcha una maquinaria que cuesta, porque claro, dices, pues esto hay que hacerlo y hay un presupuesto que está plasmado en determinadas partidas y que tiene un dinero, ¿no? Pero claro, luego hay que organizar a la gente, hay que organizar a los voluntarios y tal. Y nosotros éramos fundamentalmente montañeros, ¿no?, senderistas y montañeros, pero tampoco teníamos mucha idea de balizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues en su momento ya hablamos también con Juan Mari y tal, pero claro, dices, joder, es que esto era una labor que había que organizar a mucha gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues inicialmente se hizo un grupo bueno, se hizo un llamamiento a los clubs para que lo divulgaran y se creó el primer grupo de voluntarios en 2007, ¿no?
Y bueno, pues incluso tuvimos que llamar a una persona de Prames en su momento para que diera un curso de balizaje, ¿no? Un curso tanto teórico como práctico, ¿no? Que nos lo diera a todos, ¿no? Prames es una empresa muy vinculada a la Federación Aragonesa de Montaña, que ellos tenían ya mucha más experiencia en lo que era el balizaje y el mantenimiento de redes, ¿no? Y bueno, aquel curso se dio, nosotros aprendimos todos y bueno, pues vimos que bueno, pues aquello se podía hacer con tiempo, dedicación y demás, ¿no? Y bueno, pues y así empezamos en 2007, recuperamos el GR12, ¿no? Que se acabó en 2008 y luego en 2008 entró otro nuevo grupo de voluntarios con objeto de crear el GR11 y mantener el GR12 con los del año anterior, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Así estuvimos entre 2007 y 2010 aproximadamente, ¿no? Y bueno, pues ya la red principal, que son el GR11, que es la senda de mar a mar, el GR12 o senda Euskal Herria, el GR20 Vuelta a Aralar y el 220 la Vuelta a la Cuenca de Pamplona, se recuperaron y se mantuvieron con esta dinámica y con estos convenios que año por año pues hacíamos con el Gobierno de Navarra, ¿no? Entonces era el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, se llamaba, ¿vale? Y bueno, pues así seguimos en 2010, 2011, porque claro, normalmente, claro, el sendero se mantiene, hay que seguir manteniéndolo y nosotros contábamos con un grupo de voluntarios que ya se fue haciendo muy numeroso. Estamos hablando ya de 140, 150 personas y, claro, esas 150 personas no son siempre las mismas, hay rotación, porque hay bajas, se producen vacantes y todos los años hacíamos y seguimos haciendo una jornada de formación para la nueva promoción de voluntarios, ¿no? De tal manera que esos nuevos voluntarios suplen las bajas o las vacantes que tenemos el año anterior. Y bueno, pues así seguimos hasta que en 2000, bueno, pues hay una serie de incorporaciones todos los años, ¿no? 28, 20, 30, hasta que en 2012, allá por, creo que era recordar agosto, me parece que era, Josu, que el Gobierno de Navarra nos dice, oye, que no hay dinero. Y de, ¿cómo que no hay dinero? A ver, nosotros todos los años firmamos un convenio, pues bueno, pues para el mantenimiento de la red de ese año. Y bueno, pues nos dicen que no hay dinero, bueno, pero no nos podéis decir que no hay dinero cuando tenemos a todos los voluntarios ya con las correspondientes etapas asignadas, tenemos proveedores a los que tenemos que hacerles pagos, etcétera, ¿no? O sea, esto está en curso, no nos podéis decir esto ahora. Bueno, pues al final fue así, es decir, fueron unos años un poco locos porque, bueno, pues había una crisis económica muy fuerte, como sabemos. Bueno, las partidas públicas pues se asignaron, se volvieron a reasignar y a nosotros nos pilló con el paso cambiado, ¿no? De una manera total, o sea, nos pilló fuera de juego porque, bueno, pues porque no nos lo esperábamos, ¿no? Y bueno, pues tuvimos que ese año acabar como pudimos. 2013 pues lo hicimos también casi por nuestra cuenta, el mantenimiento bastante básico. Y bueno, pues en 2014 no nos quedó otro remedio que volver a deshomologar otra vez la red, porque no teníamos, o sea, no había manera de que el Gobierno de Navarra, bueno, pues asumiera otra vez el mantenimiento. Ya no era tan complicado como en 2007 porque esa red ya existía y se había creado y había que mantenerla, ¿no? Pero bueno, pues como ya había pasado casi 2 años y aquello no tenía visos de mejorar, pues bueno, pues oye, pues lo deshomologamos temporalmente, y mandamos a los voluntarios a casa, porque claro, no les vamos a decir que mantengan porque no tenemos dinero ni para comprar pintura, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello se quedó así y bueno, pues en 2015 ya, pues después de varias reuniones y bueno, pues de las diferentes gestiones que hubo que hacer, bueno, pues allá por mayo, ya pues avanzado el año, porque nosotros normalmente empezamos la temporada en febrero o marzo, se volvió a firmar un convenio para, bueno, pues para el mantenimiento de la red, ¿no? Ese año 2015 tuvimos que volver a llamar a los voluntarios, llamar a filas, pues por decirlo de alguna manera, a los voluntarios, y bueno, pues la verdad es que hubo una respuesta, pues prácticamente volvieron todos, y hicimos lo que pudimos, mantuvimos, porque la temporada se nos había cortado, mantuvimos la red bastante bien, y ya de 2016 hasta ahora, pues ya ha habido una continuidad de, bueno, pues del mantenimiento de la red con un convenio anual, ¿no? Durante estos años, aparte de los senderos principales, también hemos realizado conexiones, es decir, hemos creado otras conexiones entre los senderos principales, de tal manera que configuran una red. Porque nosotros aquí en Navarra los GRs trabajamos con ese concepto de red. No son senderos que son lineales,
porque digamos el concepto del GR11 es un sendero lineal que va de mar a mar y que pasa por Navarra por donde pasa, el del GR12 es lo mismo, pero claro, un sendero de estos te vas alejando, ¿no? Entonces, si no lo conectas uno con otro, si no haces unos enlaces o creas algo que se pueda andar de otra manera, al final se transforman en senderos que son, digamos, útiles para la gente que lo hace tipo trekking, la gente que hace un sendero durante mucho tiempo, ¿no? Muchos días. Pero bueno, nosotros con los enlaces hemos conseguido, tanto en Baztán como en Bidasoa, como el Pirineo, hacer una red, ¿no? Hacer una red tejida. Y esa red tejida te permite transcurrir por senderos homologados, por la red de GRs y GRTs, los enlaces le llamamos GRTs, que son enlaces transpirenaicos o transfronterizos, y bueno, normalmente puedes hacer un paseo, un recorrido de estos que acabe donde has empezado en un día, en 2, en 3, en 4, etcétera. O sea, esa red, ¿no?, permite el diseñar recorridos que tengan esas opciones, ¿no? Y bueno, pues nosotros funcionamos así, todos los años o casi todos los años incorporamos algún pequeño enlace más, y eso nos aumenta las posibilidades. Y con la apertura del refugio de Belagua, porque claro, el GR12 ha pasado por la puerta del refugio de Belagua desde hace muchos años, pero claro, como no había posibilidad de alojamiento, pues bueno, pues era un sendero que es muy bonito, que está ahí, pero que bueno, pues no había opciones de que fuera un final o inicio de etapa, ¿no? El refugio del agua nos ha permitido que aquella zona del Pirineo darle otras opciones de recorrido, ¿no? Y este año, pues bueno, pues teniendo en cuenta que el GR10, como ha dicho Juan Mari, y el GR11 tienen el mismo concepto, pero uno por Francia y otro por Navarra, y el GR12 más o menos en aquella zona queda en medio, hemos diseñado de tal manera que con los enlaces correspondientes se va a ofertar 3 y 4 días de trekking pasando por refugios. Porque cuando nosotros decimos que nuestra red la ofrecemos para que la gente la haga en varios días, el criterio que seguimos es que un final de etapa acabe en un lugar donde haya servicios, porque eso es fundamental para la gente que lo va haciendo en recorridos de varios días, ¿no? Entonces, bueno, pues allí teniendo en cuenta, pongo el ejemplo de Belagua, como por ejemplo en Baztán Bidasoa también tenemos, ¿no? Pero en Belagua la red sería pues Belagua-Linza, Linza-Isaba, Isaba-Belagua, o por el norte sería pues Belagua-Santa Engracia, Santa Engracia los refugios que hay en Francia, etcétera, ¿no? O sea, el criterio es que haya una continuidad por senderos de gran recorrido y que las etapas acaben en sitios con servicios, ¿no? Y eso este año pues lo vamos a potenciar, bueno, pues informándolo pues en nuestra página web y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo me enrollo mucho, ya no sé dónde vamos en las diapos, pero bueno. Nosotros a nivel interno, un poco, pues ya se comenta un poco, pues Juan María, inicialmente la historia más lejana y la historia más reciente. Bueno, comentaros también que nosotros a lo largo de todos estos años, a nivel de voluntarios tenemos unos 170 actualmente. Pero desde que empezamos con este proyecto han pasado más de 400, porque esos 170 no son siempre los mismos, ¿no? Entonces, han pasado unos 400 y pico, 415 más o menos, desde que se inició. 415 diferentes, ¿no? Algunos todavía siguen. Por aquí hay un veterano que está ahí, ¿verdad, Julio?, que lleva desde el minuto 1, ¿eh? y bueno, pues hay algunos que llevan muchos años, ¿no? Y hay otros que se dan de baja y, bueno, pues entran otros nuevos, ¿no? Y bueno, pues no sé, a ver, nosotros funcionamos en el Comité de Senderos con nuestra función es la del mantenimiento y desarrollo de la red, como hemos dicho. Y bueno, pues estamos una serie de técnicos de senderos, estamos 7 técnicos de senderos actualmente, algún colaborador y colaboradora también nos echa una mano, y bueno, pues nos encargamos fundamentalmente del mantenimiento y conservación de la red. Esos 170 voluntarios, 170 y tantos, que están distribuidos por toda la zona norte de Navarra, prácticamente por donde tenemos la red de senderos, nosotros los coordinamos, es decir, el coordinador de un sendero tiene a su cargo los equipos de voluntarios que están en ese sendero, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente cada voluntario, cada pareja de voluntarios, porque normalmente suelen ser 2, viene a mantener de 8 a 10 kilómetros, ¿no? Al año. Entonces, bueno, ya son, no es, cuando hay que crear alguna
red nueva o algún enlace nuevo, normalmente esto lo hacemos nosotros y el mantenimiento lo hacen los voluntarios que tenemos en nuestra aquí en Navarra, ¿no? Entonces, bueno, pues el coordinador lo que hace es, bueno, pues como su nombre indica, organizar esos equipos de voluntarios. Normalmente a los voluntarios nuevos de primer año se les acompaña a conocer la etapa asignada, el tramo asignado, y se va con ellos, se les enseña todo el recorrido para que vean cómo es, si tiene arbolado o no, si hay que poner un material específico o no, y también se hace un mantenimiento con ellos durante varios kilómetros, pues para que vean cómo es, ¿no? Y bueno, pues normalmente el coordinador pues está pues bueno, pues a cargo de lo que pueda pasar, de las incidencias y de las situaciones que haya que resolver. Evidentemente, aparte de lo que es el mantenimiento estándar, digamos el mantenimiento de las marcas, también necesitamos, nosotros tenemos proveedores y bueno, pues y profesionales que nos hacen trabajos. El voluntario nunca toca una herramienta pesada, nunca toca una desbrozadora o toca una motosierra, porque cuando se cae un árbol o se viene abajo un talud, pues hay un profesional que va y lo repara, y, o sea, lo soluciona con su maquinaria y con su y bueno, pues con su buen hacer, ¿no? El voluntario normalmente no se va a meter en este tipo de trabajos más o menos peligrosos, ¿no? Bueno, nosotros también, hay otra parcela dentro de lo que es el Comité de Senderos. Seguimos, ¿no? No sé lo que es esto. Hay otro apartado que tenemos en el Comité de Senderos, que es el resto de los senderos homologados que hay en Navarra. Estamos hablando de los senderos de pequeño recorrido, de los senderos locales y otros senderos de gran recorrido que también se han homologado últimamente, que bueno, pues que como técnicos homologadores estamos en ese proceso de homologación, que los promotores de esos senderos normalmente son ayuntamientos, concejos, consorcios turísticos, etcétera, y nosotros nos encargamos de ayudarles en ese proceso de homologación y de realizarlo, ¿no? Y de terminar ese proceso de homologación. Bueno, y no sé, pues las diapos que van pasando por aquí vienen a ilustrar un poco lo que estamos hablando de los senderos homologados. Y bueno, no sé si me dejo algo más o queremos... Ya. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que venimos haciendo en el comité. Y bueno, pues como digo, este año pues tenemos una serie de proyectos en cartera, que bueno, pues es crear como digo, pues redes de varios días. Lo del agua lo vamos a informar bien, y también algún otro proyecto que tenemos de determinadas zonas, pues crear unos paseos pues más sencillos para la gente. En Aralar tenemos un proyecto bonito pues para paseos más sencillitos, pues para que se puedan hacer con niños, etcétera, ¿no? Siempre estamos hablando, nuestro terreno de juego son los senderos homologados, en este caso las redes de senderos de gran recorrido, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que venimos haciendo y bueno, pues eso, no sé si... yo tengo aquí a mi izquierda a Lourdes Domés, que es una voluntaria del equipo de voluntarios que hemos comentado, una voluntaria veterana ya en estas lides. Y bueno, pues nos va a contar un poco sus impresiones de su trabajo, ¿no? Como voluntaria. Bueno, yo poca cosa voy a deciros, pero bueno, como ya os han dicho, bueno, soy una de las muchas voluntarias que participan en el mantenimiento de los senderos. En este caso, nosotros en concreto un tramo de la Acércatelo, sí. Bueno, pues yo llevo poco tiempo en este mundo del montañismo, ¿no? Del senderismo, perdón. Pero sin embargo, cuando salía antes yo a pasear, me encantaba encontrarme con los senderos marcados, porque me daba mucha seguridad y mucha tranquilidad. ¿Él? ¿Está verde? Sí. ¿Así? ¿Así mejor? Vale. Bueno, pues eso, que os decía que a mí me encantaba encontrarme con esto. Entonces, cuando empecé en el grupo de montaña en el que participo ahora, me enteré que había unos compañeros que se dedicaban al mantenimiento, dedicaban parte de su tiempo a recorrer los caminos y a mantener el camino. Entonces me interesé por cómo
qué era esto, me fui con ellos algunos días y estuve, pues eso, salidas aprendiendo cómo se hacía y pues me llamó, me gustó la cosa, entonces ellos mismos me presentaron ya en la federación. Cuando llegué en la federación, en el comité, lo primero que nos hicieron fue un curso de formación, pues eso, antes de incorporarnos a este grupo de voluntariado. En el curso, pues eso, para adquirir un poco los conocimientos mínimos de lo que íbamos a participar, ¿no? Saber un poco qué eran los senderos, qué era un sendero homologado, qué tipos de senderos había. Porque claro, yo eso lo he aprendido pues mientras estaba en el monte, pero antes yo veía marcas y a mí me da igual amarillo o rojo que rojo verde, no teníamos ni idea de dónde estábamos ni en qué estábamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos dieron todas aquellas indicaciones, también a la hora también de señalizar, nos enseñaron cómo hacer las marcas, qué tamaño tenían que tener, cómo había que señalar si era continuidad, si había un cambio de sentido, si había una dirección equivocada, qué distancias teníamos que tener entre unas y otras, debíamos de mantener. Luego también con las estacas, cuando el terreno no se puede pintar ni de ninguna manera, hay que colocar estacas. Entonces, lo mismo, qué distancias tenían que tener, cómo tenían que estar clavadas, tal. Bueno, pues las nociones mínimas para poder desempeñar ese trabajo. Entonces, una vez que ya realizamos el curso, me inscribieron dentro del grupo con estos amigos, y somos 5, que mantenemos 16 kilómetros de la GR12 y una parte y 2 kilómetros de la GRT8, que van así de Bentartea, Azpegui, eso es. Entonces corresponden a dos partes, dos de las etapas, las 6 y las 7 de la GR12, un trozo, ¿no? Y entonces estamos coordinados por un miembro del comité, que en este caso que es Nicolás, que está muy implicado con todo el grupo, con todos nosotros, y que es el responsable final de todo, del mantenimiento que hacemos, al que le pasamos los informes una vez que hemos hecho el recorrido, ¿no? Entonces, regularmente vamos a revisarlo y a repintarlo pues una vez al año, más o menos, ¿no? Repintamos las marcas que hay en el suelo, en los árboles, en las piedras, y luego también, como nuestro recorrido es una zona que está muy expuesta a nieblas y es un tramo, tiene muchos tramos herbóreos y con muchos helechos, pues es un tramo que nos obliga a tener gran parte del balizaje con estacas. Con las estacas, en este caso, que como todos sabéis, ¿no?, que están jalonadas con las tulipas de los dos colores, en este caso que es blanco y rojo, de las nuestras. Ahí lo que hacemos es revisar a ver cómo están, porque claro, como hay mucho animal, las mueven de su sitio, entonces es revisar a ver si están en buen estado y si se mantienen, y si no, pues bueno, pues entre las cosas que llevamos, aparte del cúbico con las pinturas, pues es la mochila con las estacas, la maza y esto para poderlas clavar, ¿no? Luego también tenemos, en nuestro trayecto tenemos mini postes y postes como estos que estamos viendo aquí, que lo que hacemos nosotros es ver cómo están, si están sujetos, si están fijos, y si hay alguna incidencia. Entonces, en el informe que le pasamos a Nicolás, pues decimos lo que hay, porque claro, eso ya no es una cosa que nos atañe a nosotros, como bien ha dicho, sino que llegan con otros medios y lo arreglan, pero eso es revisar. Y en fin, sin más deciros que es una labor que realizamos muy gustosamente, porque estamos en nuestro medio, que es la montaña, estamos con un grupo de amigos, y entonces, aparte de esto que estás viendo, que estás haciendo, que eres útil a los senderistas, porque claro, al final la gente, así como yo iba antes, pues la gente va por esos caminos, vas con seguridad, con tranquilidad de que no te vas a perder, aunque no conozcas para nada el camino, aunque tengas una niebla, que no te vas a perder, y que puedes disfrutar del monte y estar a gusto en ellos, porque sabes que está perfectamente balizado y que no vas a tener en ningún momento, no vas a tener pérdidas, que es importante. Entonces, ya nos hemos llegado a encontrar con gente que dice que solamente va a hacer tramos de la GR, porque están, pues eso, se sienten seguros de esa manera. Y bueno, y esta es la experiencia que puedo deciros y que yo estoy muy gustosa de hacer. Pues sí, bueno, es un poco lo que dice Lourdes, ¿no? Que los senderos homologados, en este caso, pues son senderos seguros, por definición, porque si no, no estarían homologados, y que tienen una continuidad.
es importante siempre, especialmente para la gente poco habituada a andar por el monte, que estos años de pandemia se ha visto como mucha más gente acude a grandes espacios abiertos donde bueno, pues todos nos sentimos bien y más seguros, ¿no? Y sí que es verdad que ayudan y protegen especialmente al que no tiene, bueno, ni sentido de orientación ni tiene costumbre de andar por el monte. Pues los senderos homologados, hombre, evidentemente no tenemos los casi 800 kilómetros que tenemos, es una red importante, pero bueno, pues van por donde van. Quiero decir que normalmente los senderos no pasan por cumbres, salvo alguna excepción. Entonces, bueno, pues muchas veces se utilizan pues por gente inexperta, por clubes de montaña que también, o por montañeros que acceden hasta un punto determinado por ese sendero y luego se desvían para acceder a una cumbre o bajan por otro lado. En fin, tiene muchos usos también a nivel escolar, a nivel de otros colectivos. En fin, pues están para eso, pues para que la gente los disfrutemos y los podamos caminar con seguridad. Y no sé si queréis comentar alguna cosa más o... Bueno, yo voy a hacer un poco hincapié o completar un poco lo que ha comentado Nicolás y Juan Mari, y es que nos hemos encontrado que en el 2020 ya veníamos de antes, nos hemos encontrado que se homologaron o se pusieron matrícula a senderos y eran en su momento hasta 313. Eso, con el paso del tiempo, provocó algo que nosotros ahora exigimos a todos los promotores, es el mantenimiento. Con el paso del tiempo hemos comprobado que esos senderos no se mantenían y se perdían. O sea, vas a muchos sitios, a muchos senderos hoy día que no han hecho ni siquiera repintar las marcas que había y que la gente pues ha acabado perdiéndose. Ha habido quejas de gente que no podía entrar en Irati y se le ocurre ir a un sendero cercano de Iriberri de Aezkoa, y al kilómetro y algo iban con críos y al kilómetro y algo se tuvieron que volver porque se había cerrado el sendero y no encontraban marcas. Bueno, se planteó a nivel del gobierno de Navarra, se les planteó el tema y tal, y nos han hecho el mismo caso que... En fin, no voy a decir qué quieren. Seguimos peleando con esas cosas. En este momento tenemos 9 PRs homologados y 15 SLs. O sea, por lo menos ya tenemos casi, iba a decir, un 10% de lo que teníamos. Pero bueno, las perspectivas son buenas porque a primeros de este año han entrado unos 25 nuevos senderos para rehomologar y homologar. Entonces, por ese lado, yo creo que vamos haciendo y se va notando un poco la labor que vamos haciendo año tras año, se va notando. También quería comentar, es una de las cosas que nosotros ahora no es obligar, insistimos hasta ser un poco pelmas con el tema del mantenimiento. Si no piensas mantenerlo, no lo hagas. O sea, el hecho, como hacían antes, ¿no? De hoy inauguran un sendero. El día de la inauguración, todos la corbata. A partir de entonces, el sendero se olvidaba. Costaba un dinero, además el montarlo cuesta un dinero, pero el mantenimiento, que es el chocolate el loro, que es mantenimiento bastante más barato, sin embargo, no lo hacían. Bueno, entre otras cosas, eso me toca igual un poco más directamente a mí. Había una relación también con franceses que Juan María no lo ha comentado, pero es el Consejo Permanente de Itinerarios Transpirenaicos. Nos juntábamos con la parte norte o sur de Francia, norte de Pirineos o sur de Francia, y todos los senderos, todos los, vamos a decir, enlaces entre el 11 en la parte sur y el 10 francés, se habían hecho una serie de, no sé, por llamarle de alguna manera, se había cosido un poco con otros senderos, ¿no? Y eso ha estado funcionando hasta hace 4 años o 5, me parece que fue en Lecumberri, la última reunión, y ha ido, pues eso, poco a poco languideciendo, incluso yo creo que está muerto.
sí que parece que hay, no sé si por el tema de que los Pirineos Atlánticos y Navarra están tratando de colaborar, hay una recepción un poquito mejor que lo que había antes, y bueno, por lo menos nuestros GRTs están prácticamente todos funcionando, excepto el 6 y el 7, ¿no? Sí. El 6 y el 7, que es a un lado y a otro de Luzaide, lo que es el Camino Santiago desde San Juan de Piedeport, y el otro, el 6, no me acuerdo ahora exactamente de dónde va, y pues esos dos no están aún funcionando, aunque ya estuvimos hablando con los franceses para que hiciesen el trabajo. Bueno, prácticamente se lo dimos nosotros el trabajo hecho, pues esos aún fallan. ¿Qué más cosas? Sí, hay otra cosa que también igual esto es que llevamos como 3 años, una cosa así, queriendo hacer una app o una página web del GR11 en el que hay que poner de acuerdo a guipuzcoanos, navarros, aragoneses, catalanes y Andorra. Y ahora parece que puede coger impulso estamos en negociaciones o para hablar de este tema, una app bastante potente que se quiere hacer con un POCTEFA, y es posible que en unos años, digo años porque no sé exactamente, habría que licitar al POCTEFA y después que se pueda hacer, o el tiempo que dure para hacerlo, ¿no? Y podría ser un tema muy interesante. No sé si habéis visto en Fitur, presentaron los de Plazaola un vídeo de lo que es el recorrido de Plazaola. Pues queremos hacer una cosa muy parecida. Bueno, sí. Proyectos para este año, estamos en el comité se decidió acometer este año el GR1. Había quien estaba empeñado en que se hiciese el GR13, que es la Cañada de los Roncaleses, y pensamos en el comité que la mejor idea era un sendero que también vertebrase no solamente la parte norte, como que ya tenemos ya unos cuantos GRs, sino ya la parte media. Y este año empezaremos a acometer, depende un poco también de las ayudas del IND, pues nos permitirá hacer una parte mayor o menor, y bueno, pues ahí lo tendremos. Estos días que he estado yo fuera, me han llamado también de que otra vez han empezado con el tema de la Cruz de Caravaca. La Cruz de Caravaca es un sendero que va por el Camino Santiago, llega a Puente de la Reina, y de Puente de la Reina baja hasta Murcia. Entonces el lunes tengo que hablar con ellos, y otra vez decir que lo están reactivando. Ya venían de hacía un tiempo que lo querían activar. De hecho, ya debieron de estar con ayuntamientos, y se creó alguna asociación aquí en Navarra, y no sé, el lunes me dirán qué es lo que quieren hacer, y pues seguramente pues eso, solicitarán, supongo, la homologación. Y nada, comentaros que bueno, antiguamente había bastantes senderos de GR, había más que ahora, de los que tenemos ahora. Estaba el 1, estaba el 9, la Cañada Real de las Provincias, aparte del 11, 12, 20, 220, estaba la Cañada Real, luego el 13 era la Cañada Real de los Roncaleses, el 21 era el Sendero Ignaciano, que iba desde Javier hasta Iruña, luego se alargó hasta Loyola, y luego había el GR15, que también pasaba por aquí. Está también el GR99 y el GR99, que era el Sendero del Ebro, que nos pidieron homologar en la federación, y nos pareció que no debíamos de hacerlo y no lo hicimos. El GR282, la Senda del Pastoreo, que va por la zona de Urbasa y tal, y pensamos que lo mismo. Estos son caminos que hace el Ministerio de Agricultura, con unas cantidades sonrojantes de dinero,
Sí, hablo sonrojantes porque en alguno hemos detectado que que ha pasado por 4 manos, hasta que se ha hecho el sendero ha pasado por 4 manos. O sea, se le concede a una empresa, esa empresa la subcontrata, esa subcontrata la subcontrata, y al final dos rumanos, parece que eran, van y hacen el trabajo. En fin, por lo menos a mí me parecía una vergüenza. Luego tenemos tres GRs nuevos que se han hecho estos últimos años. Bueno, también tengo que contar, había un GR asignado, el 22 estaba asignado a Plazaola y nunca se llegó a hacer. Y ahora va a pasar a ser un GR, el GR22 va a estar entre Portugal y Extremadura. Hemos cedido el número 22, se le ha cedido a Extremadura. Y luego hay tres senderos que se han hecho nuevos, que es el 321, que es el camino real en lo que es el Valle de Roncal. Son unos 63-64 kilómetros. Luego está el 322, que es el Nafarroa Extreme, es la carrera de Nafarroa Extreme, que se hace ahí en la zona de Esteríbar. Y luego está el 323, que es la calzada de Bernoa, en la zona de la Sacana. Y que yo sepa, en este momento no hay ninguna otra cosa así reseñable. Yo por mí ya he acabado lo que quería decir. Vale. Si vais a comentar algo, o si no, se abre a preguntas. Bueno, aparte de lo que ha dicho Josu, también hace unos años se homologó el Sendero de la Fuga de Ezkaba, que es el 225, que supongo que ya conoceréis, que replica de alguna manera el recorrido que se supone que hicieron los pocos que consiguieron llegar desde el fuerte hasta Urepel. Es un sendero lineal que va desde el fuerte de San Cristóbal hasta Ezkaba hasta Urepel. Bueno, yo solamente... ¿Esto funciona? Sí. Vale. Nada, solamente quizás se podría decir a nivel de anécdota, pero yo creo que la anécdota no es. Sobre el tema del mantenimiento de los senderos ha sido un problema de siempre. Entonces no había manera de llegar a un compromiso. Entonces nosotros llegamos a decirles a los ayuntamientos y a la Junta de Valles de que sí, que estábamos dispuestos a diseñar unos senderos que iban a hacer Roncal y con Salazar, con el otro, también unos anillos, es decir, para que la gente circulara y conociera más cada zona, desde Roncal hasta Vera Bidasoa. Claro, aquello fue un trabajo de mucho cuidado y además, a última hora, otra anécdota de las raras que hay en la administración, pero bien recibida hasta cierto punto, te llama el director de Medio Ambiente y te dice: oye, Juan, nos sobran aquí, pero un montón de dinero. Claro, ahora ya me equivoco, yo sé que era 10.000, pero seguramente serían pesetas. Y entonces, claro, en septiembre te llaman para, pues eso, para tenerlo... para cerrar el presupuesto. Exacto. Y le dije, bueno, pero ¿esto qué es? Entonces, hasta la gente de la Escuela de Alta Montaña, pues se ofreció a echar una mano. Y entonces hicimos lo que pudimos, o sea, justificar luego los gastos y terminamos. Pero a los ayuntamientos sí que, al menos en mi época, ya empezamos a atornillar un poco el tema. O sea, queréis senderos, de acuerdo, pero tenéis que responsabilizaros de su mantenimiento. En todo caso, con una partida, la que sea, siempre se puede decir cuál es, y estaríamos dispuestos. En aquellos momentos ya había clubs que estaban dispuestos o que ya colaboraban y tal. Esto es una anécdota.
En los años, estos que estoy hablando, son los años 80-90, cuando surgen los planes de ayudas de Europa para todas las, bueno, pues para el turismo, la agricultura, lo que fuera. Entonces había dinero, llegaba mucho dinero, pero nosotros no lo veíamos. Hasta el caso de que te enteras de que el célebre César de Tudela, el televisivo, que estaba pintando caminos en Valladolid. Entonces yo le dije, oye, ¿quién te ha dado a ti derecho a...? Era por las pelas, o sea, ahí se apuntaba todo el mundo. Y luego justificaban los ayuntamientos también esta anécdota, y le dije, oye, o dejas o te denunciamos, porque estás con unas marcas que están ya protegidas, esto y lo otro. Bueno, los planes aquellos terminaron su época, y quería hacer un pequeño comentario sobre el tema de las GRTs. Esto nació desde la Federación Navarra de Montaña en los años principios de los 90, por una sencilla razón: unir los dos paralelos. O sea, la 10 hacía que estábamos enfadados con la 11, y cada uno iba para aquí, para allá, y el otro para allí, para allá. Entonces, en aquel momento yo propuse hacer unos pasos, por ejemplo, el Arún, que fue el primero que hicimos. El Arún se convertía en dar una vuelta. ¿Qué era aquello? Propiciar la gente que está, que baja de París a pasar las vacaciones, o está todo el verano en un camping allí en Ascaine o donde sea, pues se dé una vuelta, vaya a Vera, duerma allí y vuelva por el otro lado, por el otro juliado. Entonces aquello empezó a funcionar. A partir de allí yo le puse un nombre que era ese, los anillos del Pirineo, ¿no? Y se hicieron unos cuantos. Primero, para poner en valor, pues se hizo en Ordesa. Lógicamente no era para 2 días, por la amplitud del terreno. Se hizo también en Andorra y se hizo también en Cataluña. Y bueno, pues aquello era una manera de, también económico, ¿no? De dar vida a esos pueblos, y que se podía hacer además, como se sabe, el senderismo se puede hacer a lo largo de todo el año. No, solamente como anécdota, y nada más. Porque si empiezo a mirar el zacuto, pues sí. Bueno, cuenta lo que quieras, oye, que está pues... Sí, hay una muy curiosa. La gente se ríe cuando lo cuento. Entonces, eran los 90, a mitad de los 90, cuando se hizo el primer órdago al gobierno de Navarra por el estado de los senderos y todo aquello. No había pelas, o te volvían loco. Ahora, no, es que esto medio ambiente, no, es que esto es turismo, es que es deportes. Al final, y yo voy a poner los presupuestos, desgaste de calzado, por estar aquí, por estar allá. Bueno, en definitiva, estuve allí con el director de turismo, creo que era director o consejero ya. Entonces le dije, Javier, aquí vengo con un dossier. Es para buscar una solución a esto, al estado que está. Pues yo ya llevaba un tiempo escribiendo cartas al director, diciendo con otro nombre, y yo me contestaba diciendo, como federación, pues que sí, qué razón tienes. O sea, tenía que hacer cosas extrañas, ¿no? Extrañas, y hablar con un grupo parlamentario de allí para que moviera el tema, bueno, muchas cosas. Y encima lo curioso es que nos mandaban a la federación las denuncias que
depositaba a la gente perdida por lo que fuera y con toda la razón en las oficinas de turismo de Lumbier, Saba, de aquí y de allí. Tenía un paquete así. Y yo decía, pero a nosotros, ¿para qué nos manda cuando todo la estructura y todo eso depende del gobierno, que la paga el gobierno? Bueno, estuve con él y le dije, mira, o se soluciona esto o Navarra desaparece. Dice, ¿qué dices? Desaparece, sí. Lo sacamos del mapa. Es decir, y esto a nivel del Estado y a nivel de Europa, diciendo que está todo vacío. Mientras no se arregla, hombre, joder, no, ¿qué vas a hacer? Y tal, bueno, conociendo un poco la administración, yo venía con un libro blanco ya preparado, con presupuesto, de lo que podía suponer aquello. Entonces empezó a rascarse en el bolsillo el otro, bueno, nosotros podemos poner 10.000, medio ambiente ya hablaremos también con ellos, que pongan 10.000, y deportes ponga, porque sumaba eso, 25.000, 5.000. Y así se arregló. Pero claro, eso fue la primera vez que había que tomar una decisión. Y luego ya vino otra, cuando ya estuvo Chema, etcétera, etcétera. Pero bueno, son anécdotas, pero que al final, pues, es bueno recordarlo, un poco los pasos que se han ido dando. Y nada, si tenéis preguntas, me imagino. Lo único, aclarar a los asistentes que cuando hablamos de dineros y de convenios y tal con el Gobierno de Navarra, sirven para el mantenimiento de la red, claro, en cuanto a material, en cuanto sobre todo en cuanto a material, reparaciones, instalaciones y demás. Es decir, los que estamos llevando esto somos amateurs, es decir, no cobramos, para que quede claro. Nosotros lo sabemos, pero bueno, ustedes, los que han venido, pues no. O sea, es fundamentalmente para material, ¿no? Simplemente aclararlo. ¿Tiene alguna pregunta? Yo quería ahondando un poco lo que decía Juan Mari, ese argumento de decir que Navarra desaparecía de los mapas de toda Europa, ese argumento se utilizó en el 2006 y en el 2012, 13, el mismo. En el 13 también nos tocó, fue cachondo porque nos tocó también ir al Parlamento a explicarlo. Todos los grupos políticos apoyaban el tema, o sea, de que tenían que dar el dinero y tal. No había forma de que soltasen un euro. Y además incluso el consejero se permitió el lujo de decir que ahora todo el mundo llevaba GPS y que no hacía falta marcar senderos. Pero bueno, que los que había en Navarra estaban muy bien marcados. Claro, llevábamos 2 años o 3 manteniéndolos con dinero de la propia federación. Y ahí ya fue el no va más. Ya, no, en aquel momento no se me ocurrió, pero digo, pues podías quitar, si ahora todo el mundo lleva GPS, ¿para qué pones en las carreteras los nombres de los pueblos y todo esto? ¿Para qué? Y nombres de calles. Si ya se lo sabe el GPS. En fin. ¿Alguna preguntita, alguna cosa que queréis aclarar? La verdad es que el trabajo, yo cuando hablo de los voluntarios, a mí me encanta, se me llena un poquito el corazón de decir, joder, hay gente que hace un trabajo, una labor muy chula, el tema de voluntariado. Y estoy eternamente agradecido de ellos. ¿Habéis andado alguno por la red que hemos comentado? ¿Conocéis los senderos? ¿Por la red de GRs? ¿Qué os parece? ¿Os parece que están bien? En fin, ¿cómo lo veis? Podéis hacer alguna crítica también, que sea bien recibida. Pues nada, pues gracias por venir, ¿no? Yo un poco ya diciendo el por qué nace el senderismo. El senderismo es el contrapunto del turismo de toda la vida, masificar,
rompedor del litoral y todo lo demás. Entonces, claro, nosotros hasta principios de los 80, como montañeros, íbamos a la montaña, bebíamos de la bota de vino del pastor o a la inversa, pero a partir de esa época, aquello llegó a la cresta de la ola, la masificación del litoral pasó al mundo rural y había que defender lo que entre nosotros es lo que más nos gusta, que es la naturaleza, y entonces, claro, el senderismo lo que hacía era dispersar. A mí me han llamado siempre el difuso, porque empleaba mucho esa palabra, ¿no? Es difundir a la gente a la montaña, al medio, al espacio natural, pero de una manera regulada. Y qué mejor que los senderos, los senderos de cualquier tipo, y que además tiene otros factores, bastante importantes: el reconocimiento del patrimonio, el conocimiento del mundo rural, el de la fauna, la flora, hay un montón de cosas. Entonces el senderismo además se apropió, entre comillas, del vocablo excursionismo. Antes era ir de excursión y luego ir por aquí, voy por allí. Desapareció totalmente. Hoy todo el mundo que va a pasear al monte ya dice que va a hacer senderismo, porque no hay marcas. Y nada más, perdona la chapa, pero es un poco yo lo que he llegado a este tipo de conclusiones.